Jueces. El nombre del libro Jueces surge de los diferentes jueces que aparecen en este libro, que no es la palabra juez lo que viene a nuestra mente inmediatamente, que es este juez que está en una corte, ¿no? Ya sea para dictar una sentencia o para dictaminar leyes, sino que la palabra juez se utiliza para hablar de líderes, héroes, gobernantes, libertadores que Dios levanta en diferentes momentos en esta época denominada la época de los jueces, ¿no? Este libro se extiende alrededor de 400 años en la narrativa y muchos atribuyen el libro como autor a Samuel, este Samuel que aparece más adelante como en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y se le atribuye a él porque también se ubica la escritura de este libro mira, Jueces 1:21 al final dice: el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, dice el escritor. Y por lo tanto se ubica la escritura de este libro previo a el reinado de David, justo antes de que David comenzara su reinado. Entonces ubican en el tiempo del reinado de Saúl la escritura de este libro. Y este libro describe la época más oscura en la historia de Israel hasta este momento. La parte más oscura. Si tú diste la tarea de leer el libro en una sentada, ¿no? O en 2 sentadas o en 3, no sé, durante estas últimas semanas, te podrás dar cuenta de que es un libro bien oscuro. O sea, si pudiéramos poner cada historia con titulares, ¿no? Podría ser los titulares de nuestros días en las noticias, ¿no? Hay crimen, hay tantas cosas dentro de este libro y momentos tan oscuros que nos sorprende que incluso esté en la Biblia, pero aquí está y tiene un propósito para nosotros, el conocer esta época oscura en la historia de Israel. Mira qué momento es. Acompáñame ahí a Jueces capítulo 2 versículo 7. En Jueces 2:7 me ubica el momento en el que esto está sucediendo. Dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces me ubica en este tiempo del que venimos, ¿no? Hemos estudiado Josué por algunos meses y conocemos de dónde venimos en esta historia. Y durante el tiempo de Josué y durante el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, el pueblo sirvió a Jehová. Pero mira lo que dice en el verso 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Quiere decir que falleció, murieron. Y dice: y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué dice? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Por lo tanto, dice en el verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a otros dioses. Entonces estamos en esa época, después de la muerte de Josué, de la muerte de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y el inicio de una nueva generación que no conocía a Dios y no conocía lo que había hecho Dios. ¿Sabes? Warren Wiersbe, cuando habla acerca de la introducción de este libro, él dice esto: el pueblo de Israel, en lugar de exhibir fervor espiritual, Israel se hundió en la apatía. En lugar de obedecer al Señor, el pueblo se dirigió a la apostasía, abandonando la fe. En lugar de que la nación disfrutara de ley y orden, la tierra se llenó de anarquía. De hecho, para Israel fue el peor de los tiempos. Una época oscura es la que describe este libro de Jueces. De hecho, si te das cuenta, el último versículo de este libro, mira, en Jueces capítulo 21, el último versículo, en el verso 25, engloba este libro diciendo estas palabras: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había gobernante, no había nadie que gobernara. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una perfecta descripción para hablar de anarquía.
Cada quien hace lo que quiere y no había un gobernante. Y esta es la época de los jueces. Venimos de estudiar cómo Moisés era este pastor que dirigía al pueblo de Israel en su caminar por el desierto, y cómo lo sucedió, el sucesor es Josué, que es el que Dios usó para también pastorear a su pueblo y entrar a la tierra prometida. Pero a partir de este tiempo no hay un gobernante común en Israel, sino que en este libro de los jueces Dios levanta personas para libertar a su pueblo, pero son jueces que están en las regiones de Israel, no en lo total de Israel, sino que Dios levanta uno por aquí, otro por acá y otro por allá, y de esa manera libra al pueblo en las batallas que están sufriendo, ¿no? Y este libro tiene personajes que muchas veces hemos oído, bíblicos, personajes bíblicos que hemos escuchado. Por ejemplo, Sansón. La historia de Sansón está en este libro. O la historia de Gedeón, por ejemplo, también está en este libro. El juez Gedeón, y incluso Débora o Barak están en este libro. Y iremos conociendo cada uno de ellos. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los dos prólogos que hay en el libro. El escritor hace dos prólogos comenzando en la muerte de Josué. El primero comienza desde el principio, Jueces 1:1, termina en Jueces 2:5, ¿no? Y luego hay otro prólogo que comienza en el versículo 6 del capítulo 2, termina en el capítulo 3, versículo 5. Y a partir del versículo 7 del capítulo 3 ya empieza la narrativa de estos jueces que Dios levanta. ¿Cuál es el tema general de este libro? El tema general de este libro es la infidelidad de Israel y la fidelidad de Jehová al pacto que había hecho con ellos. Ese es el tema. Vamos a conocer un pueblo infiel, pero conoceremos también a un Dios que es fiel, ¿no? Y entonces, si tomas como eso el tema general, pues sí cabemos, ¿no? Si nos encontramos aquí, cuántas veces nosotros hemos sido infieles y cuántas veces Dios se mantiene fiel para con nosotros. La Biblia me dice así: si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Así es que vamos a ver esta primera parte, este primer prólogo en Jueces capítulo 1 y parte del 2. El mensaje del día de hoy está dividido en tres partes. Una primera parte que se enfoca en las tribus representadas por Judá, conquistando y poseyendo los territorios que le habían sido entregados. Pero también veremos fracaso. La segunda parte se enfoca en las tribus representadas por José, que esto es el norte de Israel, y los fracasos al tratar de poseer la tierra que Dios le había entregado. Y por último, se enfoca en el análisis que Dios hace acerca de esto, acerca de los fracasos que el pueblo había tenido en poseer estos territorios. Si recuerdas, Josué metió al pueblo de Israel y repartió las tierras. Pero aún Dios le dijo en Josué capítulo 13, verso 1, que aún quedaba mucha tierra por poseer. Ya se había repartido, pero ahora cada tribu iba a ser responsable de poseer esa tierra. Y lo que tenía que hacer era expulsar al cananeo de esa región. ¿Cuál había sido la instrucción que Dios le había dado a las tribus? Bueno, esta instrucción, este mandato está en Deuteronomio capítulo 7. ¿Me acompañas allá? Deuteronomio capítulo 7. Te recuerdo que el libro de Deuteronomio es lo que significa Deuteronomio es la segunda ley. Y no es que haya dos leyes, sino que esta es la segunda copia que Moisés le entrega a la generación que creció en el desierto, a la generación que creció en el desierto, no la que salió de Egipto, sino la que creció en el desierto. Ellos necesitaban escuchar la ley de Dios, y Moisés lo que hizo fue volverla a presentar, y eso es el libro de Deuteronomio.
Y Dios les dijo esto en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Este es el mandato que Dios le dio a las tribus cuando llegaran a la tierra prometida. Hay una promesa y Dios se encargará de echar fuera a estas naciones de delante de ti. Pero tu tarea es destruir del todo, no hacer alianzas, no emparentar con ellos. No tendrás parientes entre ellos. Dice, y da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque entonces te desviarán y terminarás sirviendo a otros dioses. Ya vimos lo que sucede en Jueces capítulo 2 versículo 10. Esta generación que no conocía a Dios, esta generación que no había escuchado del poder de Dios y la obra que Él hizo por Israel, estaba sirviendo a los Baales. Entonces ya conocemos el final. Leímos el último versículo de Jueces diciéndonos eso precisamente: cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que quería. No había gobernante en Israel, ni siquiera Dios estaba gobernando a su pueblo, porque el pueblo lo que hizo fue lo contrario a esto. El mandato de Dios era muy claro: tienes que destruir sus altares, quebrar sus estatuas, destruir las imágenes, quemar sus esculturas en el fuego, quitar todo Dios de estas tierras, sacar a este pueblo pagano de estas tierras. ¿Por qué lo tenían que hacer? Bueno, en el verso 6 y 7 me dice por qué. Ahí en Deuteronomio 7, mira lo que dice el verso 6, 7 y 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios dice: eres un pueblo separado para mí. Es un pueblo apartado. Eso es lo que significa santo, apartado, consagrado para Dios. Y es que Dios había hecho una promesa a Abraham. La promesa a Abraham es que él iba de la simiente de Abraham bendecir a todas las familias de la tierra, del mundo. A través de la simiente de Abraham iba a ser un descendiente de Abraham el que iba a venir para vencer el poder de Satanás, de la serpiente. Y ese descendiente, esa simiente, ese es Jesús. Y entonces Dios lo que quiere hacer es cuidar de su pueblo para que esa promesa pueda llegar y pueda bendecir a las familias de la tierra. Así es que ahí también nos encontramos nosotros. ¿Has sido bendecido al conocer a Jesús? Claro que sí. Hemos sido bendecidos por esto. Y dice Dios, esto lo que tienes que hacer, porque tú eres un pueblo santo, porque yo te he escogido para ser un pueblo especial, ¿no? Y me encanta, mi Dios, porque en el momento en que dices esto, dice: wow, te ha escogido Dios para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y empiezas a inflarte, ¿no? Sacas las plumas atrás, ¿no? Así bien pavo real, ¿no? Y de repente en el verso 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y dices, y ya te quedas como un pollo así todo eso. En realidad Dios escogió este pueblo para Él, para su gloria. Pero lo que escogió en realidad fue un pueblo insignificante, el pueblo más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Ese es Israel, y lo escogió para que entonces no se
gloríe Israel por ser Israel, sino se gloríe Dios por escoger lo insignificante y convertirlo en algo especial para Él. Mira lo que dice el verso 8, la razón para escoger un pueblo insignificante. Dice, sino por cuanto Jehová os, ¿qué dice? Amó. Y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es solamente el amor de Dios. Y esta es nuestra historia, tu historia, mi historia. Si tú has reconocido a Jesús como tu Señor, puedes seguir alucinando y pensando, ¿y por qué? ¿Y por qué me escogió siendo lo más insignificante? La Biblia dice que Él escoge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo que es, para avergonzar a lo sabio. Y así es. Dios escoge lo insignificante. Y esa es nuestra historia. Nos damos cuenta de repente que Él nos escogió y dices, pero ¿cómo puede ser que me hayas escogido? Siendo lo que soy, siendo lo que en mi naturaleza hay, siendo que soy un pecador, siendo que nunca he querido saber nada de ti, tú me escoges. Y la única respuesta que tiene Dios es, te amo. Es por eso, porque te amo, porque quiero que estés conmigo por la eternidad, ¿no? Y este pueblo había sido escogido para eso, pero ahora llega a la tierra prometida, y la tierra prometida está llena de hombres y mujeres, pueblos que no adoran a Dios, al Dios verdadero, que adoran otros dioses y que sacrifican a sus propios hijos delante de esos dioses. No estamos hablando de pueblos que amaban a Dios, sino que aborrecían a Dios y aborrecían lo que Israel representaba y al Dios de Israel. Esos son los pueblos a los que están llegando estas personas, y ahora les toca conquistar y cumplir lo que Dios les ha dicho. Destruye todo altar, destrúyelo todo, expulsa, arroja a los pueblos que están en estas tierras, sácalos de ahí. No tengas misericordia, no hagas alianzas con ellos. Bueno, lleguemos a Jueces, versículo 1, capítulo 1. Como dije, veremos primero esta parte que tiene que ver con la conquista del sur, representado por la tribu de Judá. Mira lo que dice en el verso 1. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma.
Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén, dice, hasta hoy. Esta primera parte narra eso, las conquistas en el territorio sur de Israel, territorio donde se había repartido la tierra a Judá, a Simeón y a Benjamín, ¿no? Y lo primero que hacen es consultar a Dios. Y es un gran paso, consultar a Dios, preguntarle a Dios qué es lo que debemos de hacer, quién tiene que subir primero, quién debe de atacar primero. Y Dios le responde. Durante un tiempo era a través de Moisés que Dios hablaba, a través de Josué, pero había sacerdotes que también consultaban a Dios y hablaban a Dios, de Dios al pueblo. Y este es el momento en que sucede algo así. Ellos consultan a Dios y Dios les dice, Judá es el que subirá. Y Judá, la estrategia que hace es hablar con Simeón, la tribu de ahí a un lado, y le dice, subamos y conquistemos, y luego yo voy contigo para conquistar lo tuyo. Y Simeón dice, ok. Y lo primero que hacen es conquistar una ciudad que se llama Besek. A 10,000 hombres hirieron y hallaron al rey de Besek, Adoni Besek. Y dice ahí que le cortaron los pulgares de las manos, los pulgares de los pies. Él, Adoni Besek, reconoce y dice, yo tuve a 70 reyes así, con sus pulgares cortados de las manos y de los pies, comiendo de las migajas de mi mesa. Y dice él, ahora Dios me ha pagado de esa manera. Adoni Besek no conoce de Jehová. Por eso no dice así me ha pagado Jehová, sino así me ha pagado Dios. Prácticamente Adoni Besek está diciendo los dioses ahora están en contra mía, ¿no? Y ahora me han pagado por lo que yo he hecho. ¿Por qué cortar los dedos de los pulgares de los pies y de las manos? Esto era una humillación para la persona. No solamente en eso vemos la humillación, sino que pareciera que recorren las ciudades con él hasta llevarlo a Jerusalén, y en Jerusalén murió. Por lo tanto estaban usándole como diciendo, esto es lo que hicimos con el rey de Besek, ¿no? Y causar temor en las personas a las que llegaban a conquistar. Pero el quitar los pulgares de los pies hacía que este hombre fuera imposible que corriera. Pero quitar los pulgares de las manos era hacerlo imposibilitarlo para la batalla o para la guerra. No podía agarrar una espada, no podía agarrar algo con que defenderse. Y él está reconociendo, esto es lo que hice con 70 reyes, esto es lo que me han hecho a mí. Conquistaron Besek, luego pasaron a Jerusalén y conquistaron Jerusalén. Después llegaron a la zona de las montañas y conquistaron esos territorios. Y luego nos describe lo que ya nos había dicho en el libro de Josué. Caleb conquistó Kiriat Arba, ¿recuerdas a Caleb? Pidiendo esa ciudad fortificada, esa ciudad grande, y él conquistando y cambiando el nombre de Kiriat Arba a Hebrón. Y conocimos que Hebrón se convirtió en una ciudad de refugio. Y nos describe ese momento en el que Caleb dice, aquel que atacare la ciudad de enfrente de Vir, entonces le daré mi hija por mujer. Y no es que estuviera haciendo un concurso Caleb, sino que básicamente el hombre que conquistara esa ciudad tenía que tener la misma fe que Josué, el mismo coraje de Josué, ¿no? Por lo tanto estaba pidiendo un estándar muy alto para quien fuera el esposo de su hija. Y su hija le pide entonces territorios con agua para poder vivir en esta tierra del Negev. Luego me describe que los hijos del suegro de Moisés se unieron al pueblo de Israel. En el verso 16 salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, y después un avance que describe en 3 versículos. Derrotaron en Cefat, tomaron Gaza, tomaron Ascalón, tomaron Ecrón. Y hasta aquí todo esto dices, wow, esto es conquista. Lo están tomando los territorios, están haciendo lo que Dios le pidieron. Pero de repente llega el versículo 19 y me recuerda una vez más,
Jehová estaba con Judá. Eso no ha cambiado. Dios estaba con ellos al ir conquistando todos estos territorios. Pero de repente dice, conquistaron a los que estaban en las montañas, pero cuando llegaron a conquistar los de los llanos, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían carros, dice, errados, ¿no? Carros errados. Y entonces de repente lo lees y dices, es que cualquiera podría decir eso, ¿sabes? O sea, llegaron con unos tanques, ¿no? Y la verdad, pues eran muy superiores a nosotros, ¿no? Y me pongo a pensar a Josué dando vueltas en Jericó y viendo el poder de Dios. ¿No tenía Dios poder para derrotar a estos pueblos que tenían carros cerrados? Entonces debe de haber otra razón. A lo mejor esa es la excusa que ellos están manejando. No, hombre, estaban bien grandotes. Lo mismo que los hombres dijeron al espiar la tierra prometida. Eran gigantes y nosotros éramos langostas, nunca podremos. Por lo tanto, aquí estoy no viendo otra cosa, sino falta de fe, porque Dios estaba con ellos, no los había abandonado. Y ellos no conquistaron a los que habitaban en los llanos. Pero luego veo otra vez más una derrota. Los jebuseos habitaban en Jerusalén y no los arrojaron los hijos de Benjamín. Dios les había pedido que arrojaran, que sacaran a los pueblos de estos territorios, y Benjamín no lo hizo. Y al contrario, lo que hizo fue que habitaran en medio de ellos en Jerusalén hasta ese día. Así es que el territorio de Judá, todo el territorio del sur, habían visto conquistas y grandes ciudades, y tomaron ciudades, pero también hubo fracasos. El jebuseo habitaba en medio de la tierra de Jerusalén, en Jerusalén. Del versículo 22 comienza la historia ahora de la región del norte. Mira lo que dice en el versículo 22. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. ¿Quién es la casa de José? ¿No? Porque no existe una tribu de José entre las tribus a las que se les repartieron las tierras, sino que aquí José se menciona haciendo referencia a dos tribus, Efraín y Manasés, que eran los hijos de José y que sí eran dos tribus de las 12. Pero no solamente eso, sino que hacer referencia a la casa de José era hacer referencia a todas las tribus que representaban el territorio del norte. Entre ellas muchas van a ser mencionadas en este momento. Pero una vez más, en el territorio del norte Dios estaba con ellos mientras iban a conquistar la ciudad de Betel. Pero checa lo que sucede en el verso 23. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre, dice, hasta hoy, ¿no? Entonces de repente lo ves y encuentras algunas semejanzas con la conquista de Jericó. ¿Recuerdas? En la conquista de Jericó mandaron espías, mandaron 2 espías que entraron, pero fueron escondidos por una mujer llamada Rahab, la ramera. ¿Recuerdas? Ella los escondió y Rahab pide misericordia. Y ellos le dicen: ok, vas a salvarte tú y tu familia. ¿Recuerdas el cordón rojo? Y ellos son librados. Pero hay una gran diferencia con esta conquista. Así como parece, realmente no parece. Porque Rahab se había arrepentido, reconocía quién era Dios y se unió al pueblo de Israel. De tal manera se unió al pueblo de Israel que aparece en la genealogía de Jesús. Entre el linaje de Jesús está esta mujer llamada Rahab. Pero este hombre es distinto. Cuando ellos vieron a este hombre, hacen un pacto con ellos. Vamos a hacer misericordia de ti si nos dices por dónde entrar. Y evidentemente no le está diciendo: bueno, ahí está la puerta, toquen, ¿no? Sino le está dando otro camino para invadir la ciudad. Conquistan la ciudad y el hombre y su familia salen. Pero salen no porque se arrepintieron, no porque creyeron en Jehová, simplemente por el pacto que hicieron. ¿Qué hace este hombre? Sale
para edificar otra ciudad, a la cual le pone el mismo nombre que tenía la ciudad que destruyeron. Le ponen por nombre Luz. Por lo tanto, esto no podría considerarse como un triunfo, sino más bien como un fracaso. ¿En qué sentido? Pues Dios les dijo: destruirás todo, no harás alianza con nadie, no emparentarás con nadie. Y lo que hicieron ellos es hacer una alianza con ellos. ¿Sabes? Estoy llegando a pensar que ellos están pensando en hacer lo más lógico, ¿sabes? Dios pidió esto, que hagamos esto, pero lo más lógico me dice que hagamos una alianza y entonces encontremos una manera de entrar a este lugar. Y mira cómo esto se expande a través de las diferentes tribus. Mira lo que dice el verso 27. El verso 27 dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Fíjate esa palabra, tampoco, y empieza a verlo que se va a repetir varias veces. Entonces, al decir tampoco arrojó a los de Bet-Seán, quiere decir que lo que hizo la casa de José al conquistar Betel y dejar a este hombre salir y construir una ciudad, no lo arrojaron de esa región, sino que permitieron que viviera en esa región. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Entonces llega Manasés a estas regiones y no los arroja. ¿Le faltó fuerza? ¿No? Pues pareciera que sí, en un primer instante. Pero en el momento en que tuvo fuerza, en vez de arrojarlos, ¿qué hizo? Los hizo tributarios, los hizo pagar impuestos. Y aquí es donde estoy diciendo yo, estos hombres quizás usaron de lógica. Dios dice que los arrojemos de esta tierra. Ese fue el mandato. Pero ¿qué tal que ganamos algo? ¿No? ¿Sabes? Esta idea es mejor. Tomemos estos pueblos, los ponemos como esclavos y que nos den dinero. Y así mejoramos nuestra economía, ¿no? Ay, Dios, ¿cómo no se te ocurrió esa idea? ¿No? Pues esta idea es mejor. ¿Para qué los arrojamos? No van a servir de nada, pero así sí sirven de algo. Así son de beneficio para nosotros. Y es más, Dios, ahí nos mochamos contigo, ¿no? O sea, de lo que ganemos de aquí también va a ser de beneficio para ti y para las conquistas y para llegar a otros territorios. ¿Sabes? De repente llego a pensar en esto. O sea, los pueblos alrededor, ver a Israel con este mandato de arrojar y destruir y no hacer alianzas y no hacer estas cosas, de repente podría sonar para los otros pueblos alrededor, qué ilógico. O sea, lo mejor para crecer tu negocio es hacer alianzas, ¿no? Es mejorar tu empresa, es hacer crecer tu negocio. Digo, no importa con quién lo hagas, pero la cosa es hacerlo para poder mejorar. Esa es una idea mejor. Es más, es mucho más lógico hacerlo de esta manera. Y entonces ellos, contaminados por este pensamiento, lo veo claro, diciendo: hey, Señor, tenemos una mejor idea de lo que tú nos has mandado a hacer. Hagámoslos tributarios, que nos den dinero, que sean ganancias para nosotros. Y mira cómo sucede y continúa. El cananeo persiste en habitar en esa tierra, pero ahora son tributarios. ¿Sabes? Si tenían fuerza, podían haberlos arrojado. En el verso 28 lo dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, lo mejor hubiera dicho ahí, los arrojaron del territorio. Pero no, los hicieron tributarios. No era falta de fuerza, ¿no? Dios en su análisis nos dirá qué fue lo que hicieron. Verso 29 comienza diciendo, ¿qué dice? Tampoco. Segunda vez que se repite esta palabra. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Efraín, una vez más, Efraín, más bien siguiendo el ejemplo de Manasés, permite que el pueblo cananeo viva. Pero checa esto, en medio de ellos en Geser. El cananeo vivía en medio de la tribu de Efraín. Verso 30, ¿qué dice?
Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue, dice, tributario. Entonces Zabulón siguió el mismo ejemplo. El pueblo que habitaba en esas regiones habitaba en medio de ellos. Allí estaban, pero también los hicieron tributarios. Verso 31, comienza el verso diciendo: tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Aser sigue el mismo ejemplo, no obedeciendo a Dios, no arrojando a estos pueblos. Pero puedes notar la diferencia. O sea, tanto Efraín y Zabulón dice que los pueblos cananeos habitaban en medio de ellos, pero cuando llega a mencionar a Aser es lo contrario. Dice: y moró Aser entre los cananeos. Ahora ellos están en medio de los cananeos. ¿Saben? Los cananeos tenían un enfoque, se enfocaban en algo. Los que vivían alrededor del pueblo de Israel estaban enfocados principalmente en tres cosas: dinero, sexo y tener una relación con Dios en sus propios términos, no bajo los términos de Dios. Esos eran los pueblos alrededor. Entonces por eso los dioses que adoraban tenían que ver con eso, con fructificar, con crecer, y adoraban dioses que les podían dar abundancia. Pero los otros dioses que adoraban eran dioses de fertilidad, donde había sacerdotisas, prostitutas, que eran las que hacían este culto a esos dioses, y lo que entregaban eran sus propios hijos para eso, para poder obtener dinero, sexo, y la manera en que se relacionaban con Dios ellos la habían establecido. Eso eran los pueblos que estaban alrededor de Israel. Y sabes, aquí me encuentro, no es muy distinto al día de hoy. O sea, nosotros insignificantes, que Dios nos ha escogido para apartarnos para Él, vivimos rodeados de una sociedad que eso es lo que busca: dinero, sexo y relacionarse con Dios en sus propios términos, no en los términos de Dios. Y ahora Aser está en medio de ellos. Mira lo que dice acerca de Neftalí en el verso 33. El verso 33 comienza diciendo: Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Neftalí también, así como Aser, mora entre los cananeos de la región. Entonces, mientras algunas tribus, los cananeos, estaban en medio de ellos, ahora estas tribus están en medio de los cananeos. Y mira la última. En el verso 34 dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, ¿qué dice? Lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba, ¿no? Y entonces ahora la última tribu, Dan, ya no me dice que los cananeos habitaron en medio de ellos, ni que ellos habitaron en medio de los cananeos, sino lo que sucedió con Dan es que los amorreos los encerraron en una sola región. ¿Sabes qué? ¿Quieres habitar entre nosotros? Ahí está, ¿no? Y cuando Dan se hizo fuerte, en vez de arrojarlos, los hicieron tributarios. Una vez más, mi idea, Dios, es mejor que tu idea. O sea, sé que me pediste que hiciera esto, pero de esta manera obtengo ganancias. Pero tú sabes, porque ya lo leímos, el peligro que corría este pueblo al no arrojar, el pueblo de Israel, al no arrojar a los cananeos de ahí. Iban a terminar adorando a otros dioses. Y entonces llega el análisis de Dios, la tercera parte de este mensaje, en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar.
mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Dios presenta el análisis de esto. El ángel de Jehová es el que les habla. ¿Sabes? Dios había hablado a través de Moisés. Y el ángel de Jehová le habló a Moisés. Dios había hablado a través de Josué, pero en este momento es el mismo ángel de Jehová el que habla. ¿Sabes? Es así. Es muy distinto que alguien en tu trabajo te diga, oye, el jefe quiere que hagas esto, a que de repente te diga, el jefe quiere hablar contigo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? O sea, Dios había mandado profetas para hablarles, para darles sus mandamientos, pero ahora es el mismo Dios el que viene a hablarles, y lo que viene a decirles es el juicio que ha decidido hacer contra ellos. Él es el juez, Jehová es el juez. Ahora me dice en el versículo 1, el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová? Encontramos al ángel de Jehová presentándose delante de Josué, ¿recuerdas? Antes de llegar a Jericó, estaba este ser enorme con la espada desenvainada, listo para la guerra. Y entonces Josué le pregunta, ¿de quién eres? ¿Eres contra nosotros o eres por nosotros? Y él dice, no, he venido como el general de los ejércitos de Jehová. Prácticamente el ángel está diciendo, no, la pregunta es al revés. ¿Tú estás por mí o contra mí? Y así es el ángel de Jehová el que se presenta a Josué. Es el ángel de Jehová el que se presenta en la zarza ardiendo a Moisés. La zarza ardiendo que no se consumía. El ángel de Jehová le habla a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Te he escogido a ti para que traigas a libertad a mi pueblo. Es el ángel de Jehová el que se presenta frente a Abraham. Cuando Abraham, justo un año antes de tener y recibir la promesa que Dios le había dado de tener un hijo, 3 ángeles se presentan ante él y él los atiende en su tienda, les da de comer. Uno de ellos es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, no tengo ninguna duda, es el mismo Cristo. Es una cristofanía o una epifanía. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Jesús el que dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y el ángel de Jehová presentándose en este momento es el mismo Jesús. Es más, mira lo que dice el ángel de Jehová. Dice, yo los saqué de Egipto, yo los introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres. ¿Sabes? Es el mismo Dios, es el mismo Jesús presentándose ante ellos. Y lo increíble es que lo primero que les dice es recordarles este pacto que había Dios hecho con Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, yo te daré una tierra donde vas a habitar. Abraham, cuando llega a esa tierra, Dios le dice, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira al oriente, mira al poniente. Esta es la tierra que yo te he dado y la voy a entregar a ti, ¿no? Y en esa promesa Dios hace un pacto con Abraham, que eso iba a suceder, que Dios le iba a entregar a esa tierra. Y el pacto es un pacto unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente dependía de Dios y no de Abraham. O sea, Dios iba a cumplir ese pacto a pesar de Abraham, a pesar de Isaac, a pesar de su nieto Jacob y a pesar de todos los hijos de Jacob. Dios lo iba a cumplir. Y no solamente dijo que lo iba a cumplir, ya lo cumplió. Y por eso el ángel de Jehová le dice esto al pueblo. Yo cumplí con mi pacto. Yo les prometí llevarlos a la tierra prometida. Los saqué de Egipto y los metí a esa tierra.
de la cual yo dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Sabes, Dios es fiel, porque esa promesa iba acompañada con la otra promesa que mencioné hace unos momentos, que Él iba a bendecir a través de la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, yo sé que Dios es fiel, no solamente porque lo leo aquí, sino porque yo soy parte de esa fidelidad. Yo he sido bendecido por medio de la simiente de Abraham. Al final la Biblia me dice que los que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham. Por lo tanto, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Eres testigo de eso? Sí. Somos testigos de que Dios es fiel. Dios no deja de ser fiel. Él es fiel. Y Él se presenta de esta manera, hablándole a ellos: he sido fiel, los saqué de Egipto y los introduje a la tierra que les prometí. No invalidé el pacto que había hecho con Abraham. Pero luego dice el verso 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Y Dios hizo un pacto con Moisés. Al entregarle la ley Dios a Moisés, Él le hizo también promesas e hizo un pacto con ellos. En Deuteronomio lo puedes leer. Nosotros leímos solamente el mandamiento acerca de los pueblos a donde iban a llegar estas tribus, pero había muchos más mandamientos. Y Dios les dice: si tú cumples con esto, yo te voy a bendecir. Y hay un capítulo entero de las bendiciones de Dios para el pueblo de Israel si ellos cumplían los mandamientos. Pero a la par hay un capítulo entero de maldiciones que iban a venir sobre el pueblo de Israel si ellos no cumplían con el pacto que estaba haciendo con ellos. Entonces el versículo 1 me habla del pacto de Abraham, donde veo que Dios es fiel y lo ha cumplido. Pero el versículo 2 me habla del pacto con Moisés, donde nos damos cuenta que el pueblo no lo cumplió, invalidó ese pacto. Ahora, lo interesante es esto, que el versículo 2 me da la razón de por qué el pueblo de Israel hizo lo que hizo, ¿no? O sea, de repente vemos los carros errados y esto como una excusa: Señor, es que estaban muy grandes, no podríamos contra ellos. Y luego vemos a los jebuseos viviendo en Jerusalén y ellos podrían decir: es que eran muchos y no pudimos arrojarlos, ¿no? Y luego vemos a todos estos, a la casa de José, haciendo un pacto con este hombre que después funda otra ciudad. Y podrían tener excusas y decir: es que queríamos entrar por el lugar y poder invadir la ciudad. Conquistamos la ciudad, Señor. Y podrían hacer excusas así: Señor, tuvimos una mejor idea que tú. Los hicimos tributarios, nos pagan impuestos todo el tiempo. ¿Sabes para qué los teníamos que arrojar? Mejor obteníamos ganancias de ellos y tú te llevas una mochada, Dios, también, ¿no? Entonces deberías de estar contento. Pero en realidad, la realidad la presenta Dios. Y lo que Dios está diciendo es: tú has desobedecido. Has desobedecido. O sea, lo que te pedí que hicieras no lo hiciste. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué lo hiciste? O sea, los altares los tenías que haber derribado, pero junto con el pacto que hiciste con ellos y el dinero que te daban, ahí están todos esos dioses. Y en algún momento tu hijo va a decir: oye, pero ¿por qué no me caso con la hija del vecino? O sea, es una buena chica, solo le falta ser cristiana. No pasa nada, es una buena chica, solo le falta ser cristiana, ¿no? Y lo que estaban haciendo era desobedecer a Dios. Y Dios lo presenta de esa manera: me desobedeciste. Los altares que tenías que derribar los dejaste ahí, y los moradores que tenías que expulsar los dejaste ahí, y la alianza que te pedí que no hicieras, eso fue lo que hiciste. El tema del libro es la infidelidad del pueblo de Israel y la fidelidad de Dios. Escucha la fidelidad de Dios. En el verso 3 les dice: por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán, dice, tropezaderos.
En Números capítulo 33, verso 55, Dios ya había hablado esto y había hablado de estas consecuencias si no arrojaban a los pueblos. Números 33, verso 55 me dice así: y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dios ya lo había dicho. Si no lo haces, ellos se van a convertir en azotes en tus costados. Y eso es lo que significa azotes. Significa espinas en tu costado. Y les dice: y los dioses que dejaste te serán tropezadero. Y esta frase en la Nueva Traducción Viviente dice: ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Todo el tiempo estarán ahí como una tentación, una y otra vez, porque no los derribaste, esos dioses, porque no arrojaste a esos pueblos. Ahora serán espinas en tu costado. ¿Y sabes lo que encuentro aquí? Que Dios es fiel, porque es fiel a su palabra. Él dijo que iba a hacer esto y lo está haciendo. Ahora serán espinas en su costado. ¿Sabes? Espinas. ¿Te ha tocado clavarte una espina? Y te imposibilita para todo, ¿no? O sea, es una espina que no puedes ver, ¿no? Y le dices: es que ahí está, lo siento, pero no lo alcanzo a ver, ¿no? Y te dicen: ayúdame con esto. No puedo, tengo una espina en mi mano, ¿no? Y todo tu cuerpo se enfoca en solamente esa espina. Y entonces tus ojos ahí están, ¿no? Haciendo viscos a ver si lo alcanzas a ver, ¿no? Y tu otra mano ahí preocupada, y tu mente metida en eso, ¿no? Y nada puede moverse porque ahí está una espina clavada en tu dedo. Imagínate espinas en tu costado. Esto iba a imposibilitar a este pueblo de servir a Dios y adorar a Dios. Pero no solamente eso, los dioses iban a ser una tentación constante todo el tiempo. Iban a estar ahí tentándolos. Y sabes, cuando ves que Dios es fiel en esto, ¿no? Puedes ver las consecuencias de lo que hiciste. Hay ocasiones que pecamos, ¿no? Venimos a Dios y Dios es fiel. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero la consecuencia del pecado ahí está, ¿no? Y de repente no consulto a Dios, ¿no? Y comienzo a hacer planes. Señor, tú me has pedido algo, pero este es un plan mejor, ¿no? Y no sé, haces un negocio y pides un préstamo. Dios te dijo: no pidas préstamos, no te hagas esclavo de nadie. Pediste ese préstamo y el negocio no funciona, no sirve. Y entonces vienes con Dios y le dices: Señor, perdóname, no te consulté, no hice lo que me pediste. Y Dios te dice: va, claro, te amo. Qué bueno que estás en casa de nuevo. Y estoy aquí para aconsejarte y dirigirte. Pero la deuda ahí está. Y por 3 años ahí vas a tener que estar pagando esa deuda. Y durante esos 3 años será esa espina donde dice: Señor, o sea, el dinero que estoy ganando podría haber usado para tu obra, pero ahora estoy aquí pagando esta deuda. Y cada mes es un recordatorio: Señor, ok, voy a consultarte, voy a buscarte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La respuesta del pueblo está en el verso 4 y 5 de Jueces 2. Dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquim significa los que lloran. O sea, bautizaron el lugar por lo que hicieron, el llanto que provocó lo que estaban escuchando. De repente la pregunta es: ¿esto es muestra de un verdadero arrepentimiento? ¿En realidad se arrepintió este pueblo al escuchar esas palabras? Porque hasta hicieron sacrificios, pero mientras avanzas en el libro te das cuenta que no fue así. No había un verdadero arrepentimiento. Lo que hubo fue llorar por las consecuencias. ¿Serán espinas en mi costado? No puede ser, ¿no? ¿Serán una tentación constante? No puede ser.
¿Por qué? Porque arrepentimiento hubiera sido: Señor, entonces ahora vamos a hacer lo que nos pides y vamos a derribar esos dioses y vamos a arrojar estas naciones. Pero el pueblo no lo hizo, porque lo que le dolió no fue su pecado, lo que le dolió fue las consecuencias del pecado. Y eso encontramos muchas veces cuando de repente alguien es cachado en el pecado. No lo confiesa, sino lo cacharon. Y cuando lo cacharon, entonces vive las consecuencias. Y entonces llora y dice: perdóname, sí, no lo voy a volver a hacer. Y de repente dices: y lo vuelvo a hacer. Porque en realidad lo único que lloró fue las consecuencias de su pecado, pero no lloró su pecado. No hay un verdadero arrepentimiento. Y el pueblo así lo ve, así es. Leímos el último versículo de este libro de Jueces. Todos hacían lo que bien les parecía, lo que querían. No había gobernante en Israel. Dios no estaba gobernando sus vidas. Qué interesante porción, ¿verdad? Solamente es el prólogo de este libro, ¿no? Pero ¿qué hay para mí en esto? Pues nos encontramos varias veces aquí, ¿verdad que sí? Nos encontramos en este pueblo insignificante, en este Dios escogiéndonos para Él, para hacernos especiales para Él. No para nosotros, sino para Él. Y nos encontramos ahí. Y nos hemos encontrado en este recorrido donde Dios nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado del pecado y nos ha mostrado la tierra prometida, digámoslo así, la vida abundante que Él nos ha prometido. Y de repente estamos en esa vida abundante y Dios nos ha metido a esta vida nueva en Él, ¿no? Pero de repente nos encontramos rodeados de una sociedad que lo bueno le llama malo y lo malo le llama bueno. Y ahora somos salvos viviendo en una sociedad que no glorifica a Dios y que no busca a Dios. Y Dios nos llama y nos invita y nos dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Y lo más lógico es eso: vivir para su gloria, presentar mi cuerpo cada mañana, vivir para Él. Ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Y comenzar a vivir para Él, entregando todo lo que soy, porque todo le pertenece a Él. Mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, mi vida, mi fuerza, todo lo que soy es tuyo, Señor. Y presentarlo a Él. Pero de repente me llama la atención el versículo 2, el siguiente de ese versículo, el versículo que cité, Romanos 12, versículo 1, Romanos 12, 1. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me llama la atención que diga eso después de presentar tu cuerpo. Lo más lógico que debes de hacer es entregarlo todo a Dios. Y lo inmediatamente después es: no te conformes a este siglo, porque este mundo trata de amoldarnos a lo que Él es. Y todo comienza con una obediencia a medias a Dios. O sea, tú pediste que dejara todo eso atrás, Señor, y no lo dejamos por completo. Y ahí lo mantenemos, porque suena lógico, ¿sabes? O sea, si tienes un problema con pornografía en la computadora y Dios un día te dijo, o sea, destruye eso, tíralo, déjalo. Y tú dijiste: no, pero pero necesito una computadora para comunicarme con mi familia, y necesito pues mandarles correos y luego ¿qué van a decir? Que no tengo computadora, ¿no? Y entonces no lo dejas ahí. Y de repente Dios dice: bueno, eso será un tropiezo para ti, una tentación constante. Y luego te das cuenta, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El mundo te va a tratar de hacer pensar de una manera. Y la Biblia me dice que nosotros somos santos, apartados para Él. Lo más increíble es que somos santos porque Él habita en nosotros. Pero nosotros habitamos en medio de una sociedad que no le glorifica.
y Dios te dice: no te conformes a este siglo. Y podrías usar varias excusas. O sea, podemos ver a esos hombres en el llano enfrentando a este pueblo con carros cerrados y de repente decir: no, es que son muy grandes. ¿Y qué es lo que le faltó? Le faltó fe. Les faltó fe. Pero tú y yo sabemos de dónde proviene la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y los sacerdotes tenían esos Deuteronomio. Y Dios les había prometido tantas cosas. ¿Quieres oír esas promesas? Mira lo que dice en Deuteronomio 7, o sea, el mismo Deuteronomio que leímos hace unos momentos, donde Dios les decía lo que tenían que hacer. En Deuteronomio 7, en el versículo 12, les dice estas palabras. Dios les dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Mira lo que dice: te amará. Luego, ¿qué dice? Te bendecirá. ¿Qué más? Te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más, ¿qué dice? Que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No los pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. O sea, ¿qué si hubieran escuchado esto? ¿Carros cerrados? Dios prometió estar con nosotros, y si le obedecemos, Él nos va a bendecir y nos va a multiplicar, y no habrá enfermedad en mi familia. Entonces podrías decir varias excusas, y podrías incluso utilizar esa excusa: es que me faltó fe. Pero tú sabes dónde puedes encontrar esa fe. Conociendo al Dios de la Biblia a través de su palabra. Él te dará fe para creer y para destruir lo que tengas que destruir. ¿No te llama la atención que una vez más Dios nos hable de lo mismo otra vez? ¿Por qué será? Oye, el jefe quiere que hagas esto. El jefe quiere que lo vayas a ver. Tiene algo que decirte. ¿Entiendes la diferencia? O sea, si esta es la otra vez que Dios te dice: ¿por qué no has destruido esos dioses? Son una tentación constante para ti. No, son una espina en tu costado. ¿Por qué no me dejas quitarte, limpiarte todo eso? Entonces, nuestro Dios es tan fiel que el día de hoy puedo comenzar de nuevo con Él, porque su misericordia es nueva el día de hoy. Y si tú destruyes todo y dejas todo atrás, ¿no sería maravilloso vivir en la bendición de Dios y vivir en esta vida abundante en Él? O sea, estos pueblos ahora están en medio de los cananeos y terminarán viviendo cosas y consecuencias terribles. Ya llegaremos a esos momentos. Y clamarán a Dios, y Dios mandará un libertador y les dará por un momento paz. Pero una vez más caen en la apatía, en la apostasía y en la anarquía. ¿Tu vida ha sido así? Porque clamas a Dios y Él responde. Es increíble, Dios es fiel. ¿Lo has visto? Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a volver a la apatía? ¿Volver a dejarlo? ¿No? ¿Cuántas veces no lloramos por las consecuencias del pecado? Solamente por las consecuencias. Señor, no puede ser, ¿no? Mi esposa ya no me cree, ¿no? Y luego le reclamas: ¿por qué no me crees? ¿No? Y dices: oye, no te creo porque es la tercera vez que lo haces. O sea, ¿cómo? ¿En serio? Y entonces lloras y dices: bueno, sí, voy a empezar a ir. Y haces tus sacrificios, y a la tercera semana que vienes a escuchar al Señor y te vuelve a hablar de lo mismo, a la cuarta semana dices: oye, es que este partido no me lo quiero perder. Está bien bueno, ¿no? Y además es una buena oportunidad para ver a mi familia. Y vuelve la apatía, y vuelves a dejarlo, y vuelve la anarquía,
y vuelves a hacer lo que quieres. Cuando Dios quiere bendecirte, quitar esas espinas, ¿no? Y quitar esa tentación constante en tu vida, ¿qué vas a hacer? No te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. No hagas pactos, no hagas alianzas, no va a salir nada bueno de eso. Dios quiere que seas santo, apartado para Él. Dice, pero si vivo en medio de este lugar y este lugar es así, o sea, ¿cómo le hago? ¿No? Tú no sabes la presión que hay allá. No, claro, hay una presión constante. Pero Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del mundo. Porque Dios te tiene aquí, a ti y a mí, para hacer luz en la oscuridad. Para que puedan ver a alguien insignificante siendo especial para Dios. Y que cuando te vean brillando para Cristo y brillando la luz del Evangelio, pregunten y digan, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué ama a Dios como lo ama? Puedas ser luz y puedas llevar a otros al Evangelio de Jesucristo. ¿Entiendes? Por eso Dios te tiene aquí. No te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento y entonces vas a entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Nos emociona lo que tú quieres enseñarnos a través de este libro. Pero Señor, no queremos simplemente emocionarnos. Queremos responder a tu palabra. Solamente tú, conociendo nuestros corazones, sabes, Señor, sabes a quienes vuelves a hablar lo mismo. Y nos hablas el día de hoy fuerte y claro. Y podemos ver, Señor, que quizás estamos viviendo esas consecuencias, Señor, de no haber hecho lo que nos pediste en el momento en que nos lo pediste. Pero Señor, tú eres fiel y tú eres bueno. Señor, produce arrepentimiento en aquel que necesita arrepentimiento. Arrepentimiento que provenga de ti. Tristeza que provenga de ti, Señor. De tal manera que nos lleve a tomar decisiones y derribemos aquello que tiene que ser derribado, Señor. Y arrojemos aquello que tiene que ser arrojado en nuestras vidas. Y que entonces tú puedas gobernar nuestra vida. Señor, no queremos volver a este mismo ciclo, Señor, de llorar por las consecuencias y luego la apatía, la apostasía y luego la anarquía en nuestras vidas. Queremos ser gobernados por ti. Señor, gracias por hablarnos una vez más. Somos insignificantes, al mismo tiempo especiales para ti, Señor. Y queremos vivir para ti, honrándote en todo lo que hacemos. Señor, fortalece nuestras vidas. Si podemos ver que hemos buscado la amistad del mundo, Señor, ayúdanos, Señor, a dejar atrás eso, Señor, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y que podamos, Señor, hacer de nuestra vida una vida santificada para ti, Señor, apartada para ti. Señor, haz tú la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Queremos ser guiados por ti. Te honramos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.